Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Le damos gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos concede. Amén. Gracias a Dios. Ya regresamos de por allá de México, de Colima. Por cierto que una calor muy sabrosa por allá. Bendito sea el Señor, pero tomamos bastante agua de coco porque eso abunda. Allá en Colima hay mucha agua de coco. No sé si usted ha mirado algunos lugares aquí en Los Ángeles, en el Valle de San Fernando, donde venden muchos cocos, y dicen cocos de Colima, cocos frescos de Colima, porque hay mucho coco por allá en Colima. Se le llama Colima la ciudad de las palmeras. Dios nos concedió estar aquí unos 9 días por allá, pero ya estamos de regreso, gracias al Señor acá, para seguir sirviéndole al Señor, predicando la palabra. Y claro, allá estuvimos predicando la palabra del Señor en la ciudad de Tecomán, Colima. Estuvimos ahí en Villa de Álvarez, Colima, y también por allá en Aguadulce, Colima. Gloria al Señor, y nos gozamos predicando a Jesucristo. Amén. Predicar a Jesús nos provoca gozo y alegría. Bendito sea el Señor. Yo he experimentado lo que experimentaron los discípulos cuando regresaron de ir a predicar donde el Señor los envía de 2 en 2. La Biblia dice que ellos regresaron gozosos, dice la palabra. Aleluya. Cuando vamos a cumplir el mandato del Señor de ir a predicar, que no vamos de turistas a un lugar, no vamos solamente de paseo, sino que vamos con el propósito de predicar la buena noticia, de predicar a Jesucristo, de predicar el Evangelio. Cuando uno hace eso, regresa uno con gozo, con alegría. Gloria al Señor, porque ve uno el poder de Dios a favor nuestro, vemos la mano del Señor, y eso es lindo. Gloria al Señor. Eso no tiene precio, vamos a decir. Gloria al Señor. Vale la pena servirle a Cristo. Vale la pena ver a personas que cuando tú les hablas de Cristo y cuando les preguntas que si quieren recibir a Jesús en sus corazones, y ellos dicen amén, yo quiero recibir a Cristo, y oras por ellos y ves personas derramando sus lágrimas, llorando, sintiendo la presencia del Señor, se goza uno, se goza uno. Así que estamos contentos, gozosos de estar de regreso acá para predicar la palabra del Señor. Quiero que anote las citas bíblicas, como siempre yo le recomiendo, de que abra su Biblia. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa, abra la Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Y el tema de esta noche es las obras de Dios. Amén. Las obras de Dios. Las obras del Señor son grandes. Hay un cántico que a mí personalmente me gusta mucho. Y dice así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras. Otro canto dice: no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Las obras de Dios son únicas. La Biblia dice que el Señor Dios nuestro es el único que hace grandes maravillas, y grandes son sus obras. Aleluya. Obras que ningún ser humano puede llevarlas a cabo. Bendito sea el Señor. Obras que son únicamente exclusivas de Dios, obras de Dios. Y como dice el cántico, que no hay Dios que pueda hacer las obras, porque el único Dios vivo y verdadero es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, su unigénito Hijo. Gloria al Señor. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, versículo 3, habló y dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria al Señor. Bueno, si ya tiene un papel en que apuntar, una libreta y una pluma o un lápiz, esté atento. Capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Y vamos a orar primeramente. Padre, le damos las gracias por el privilegio que nos concede, Señor, de estar en este lugar, Señor, en este canal, Señor, de Maná del Cielo, para proclamar el nombre de Jesucristo, para anunciar la buena noticia, Señor, la buena nueva de salvación, Señor. Te doy gracias por todos los que en esta hora nos están mirando, y también te doy gracias por los que nos estarán mirando después que sea transmitido nuevamente el programa. Señor, te ruego, Padre, que abra sus oídos para que oigan tu palabra, que abra sus entendimientos, Señor, para que entiendan tu palabra, y que abra sus corazones, Señor, para que estén atentos a tu santa palabra, y tu palabra quede inscrita en la tabla del corazón y de la mente de cada uno de los que estarán, Señor, escuchando tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es digna de ser recibida por todos, Señor. Y, Señor, que cuando escuchen tu palabra, si hay enfermos ahí, Señor, si hay personas que están pasando alguna dificultad, alguna calamidad, Señor, si hay personas necesitadas de, Señor, de un milagro, de una sanidad, Señor, que tú confirmes tu palabra con las señales que siguen a tu palabra, Señor. Concede, Padre bueno, que mientras tu palabra es expuesta, Señor, usted extienda su santa mano, y mediante el nombre de tu santo Hijo amado Jesucristo sean hechas señales, sanidades y milagros para la gloria de tu nombre, Señor, y que sea confirmada tu palabra para que conozcan que tú eres el Dios vivo y verdadero, Dios mío. En el nombre de tu santo Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Y hay un subtítulo ahí, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. En la Biblia está escrito de que hasta que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, jamás antes de que Jesús sanara a este ciego de nacimiento, jamás en la historia del ser humano, jamás antes se había visto de que alguien que había nacido ciego de nacimiento recibiera la vista o fuera sanado. Gloria al Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, alabado sea Cristo, como Eliseo, hicieron milagros, grandes milagros por medio del poder de Dios. Pero ellos mismos inclusive levantaron muertos, gloria a Cristo, oraron a Dios y Dios concedió que algunos muertos resucitasen, gloria a Cristo. Pero ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de ellos jamás le dio la vista a un ciego. Ese milagro, esa sanidad fue reservada únicamente para que fuese una señal de que Jesucristo es Dios. Aleluya. De que Jesucristo, aleluya, es el Dios todopoderoso, el Dios que para Él no hay nada imposible. Y fue reservado para Él. Fue Cristo el único que le abrió los ojos a un ciego de nacimiento, y quedó plasmada en las Sagradas Escrituras esta grande y poderosa obra de Dios, aleluya. Por eso le puse como título: las obras de Dios, aleluya, las obras de Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, comenzando en el versículo 1 del capítulo 9. Pero me gustaría que apunte la cita bíblica y que después usted dé una repasada a el capítulo 9 de San Juan. Gloria al Señor. Me gusta, me encanta
saber que las personas se interesen en leer la Biblia, en escudriñar las Escrituras, en adquirir el conocimiento de la palabra del Señor. Porque sabe usted una cosa, entre el pueblo de Dios hay muchas personas que no se interesa por adquirir el conocimiento de la palabra del Señor. Y sabe que es peligroso, aleluya, no interesarse en conocer la palabra del Señor. La Biblia dice que mucho pueblo del Señor pereció porque no tuvo conocimiento. Mucho pueblo del Señor fue llevado cautivo porque le faltó ciencia, le faltó conocimiento. Alabado sea el Señor. Dios anhela, aleluya, que tú le conozcas por medio de su palabra. Dios desea, aleluya, que tú adquieras el conocimiento del Señor. Alabado sea Cristo. Es una de las glorias que Dios le permite al hombre. Aleluya. Aleluya. En esto gloríese el que debiera de gloriarse, dice el Señor. Dios concede que el hombre se gloríe en algo, en entenderme y en conocerme, dice el Señor. Que el hombre se puede gloriar. Dios le permite gloriarse al hombre en una cosa, en entender a Dios y en conocer a Dios. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Dios quiere que tú te llenes del conocimiento del Señor y que te gloríes conociendo al Señor y conociendo su palabra. Bendito sea el Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: al pasar Jesús, muy importante, al pasar, ¿cuántos de ustedes alguna vez han pasado por alguna calle, por alguna avenida, por algún lugar donde hay personas que están pidiendo limosna? Amén. En México se ve mucho eso. Hay calles donde llegan muchas personas a pedir limosna. Pues Jesús iba pasando por un lugar y al pasar, gloria al Señor, vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar estaba un hombre ciego de nacimiento. La Biblia dice que ese hombre, aleluya, estaba mendigaba, o sea, pedía ayuda. Gloria al Señor, como muchas personas que no tienen la capacidad de ver y bueno, pues se ponen a pedir ayuda. No tiene nada de malo eso, porque son personas que están incapacitadas, no pueden ver. En este caso, este hombre que el Señor mira al pasar era un ciego de nacimiento. Este no era como Bartimeo. Bartimeo también estaba mendigando, que era otro ciego, pero Bartimeo, la Biblia no dice que él haya sido ciego de nacimiento. Porque Bartimeo, este hombre que también estaba ciego, pero cuando Jesús le dijo a Bartimeo, después de que él le clama al Señor Jesús y le dice, el Señor Jesucristo, cuando lo manda a llamar, le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre responde y dice, Señor, que recobre la vista. Quiere decir que había visto antes y por alguna razón, algún accidente que tuvo, alguna enfermedad, había perdido la vista. Amén. Había perdido, por eso le dijo a Jesús, Señor, quiero recobrar la vista. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Bueno, a diferencia, este hombre que ahora ve Jesús, cuando él va pasando, dice que era ciego de nacimiento. Él nunca jamás había visto, había nacido completamente ciego desde que nació del vientre de su madre. Alabado sea Cristo. Y en los tiempos del Señor se creía de que cuando alguien nacía con alguna deformación en su cuerpo o alguna falta de un sentido, como en este caso el sentido de la vista, se creía que posiblemente era el resultado del pecado de sus padres
o de alguien más o de él mismo. Y le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo. Mire el versículo 2. Los discípulos, los apóstoles, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, la palabra rabí quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Señor, rabí, le preguntaron al Señor Jesús. Querían saber la causa, por qué ese hombre había nacido ciego de nacimiento. Tenían la curiosidad los discípulos de saber por qué este hombre estaba ciego de nacimiento y le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que éste haya nacido ciego? Versículo 3. Respondió Jesús. Aquí está la respuesta. En este caso no era como ellos pensaban. Ellos pensaban que sus padres habían pecado y por esa causa había nacido ciego, o que él mismo había pecado, pero vemos que era una ceguera de nacimiento. Y Jesús responde, no es que pecó este ni sus padres. Oiga la respuesta del Señor Jesús. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amigo, amiga, si usted tiene un familiar que tiene un defecto físico, alguna persona que usted conoce que tiene algún defecto físico, alguna deficiencia en su cuerpo, posiblemente es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Posiblemente usted tenga alguna enfermedad, algo, y sabe que Dios quiere manifestar su obra en usted. Si usted le clama al Señor, le pide al Señor, el Señor puede manifestar sus obras en usted. Por ejemplo, yo estuve muchos años, pero muchos años enfermo de una enfermedad crónica. Amén. Y la medicina no me hacía provecho. Continuamente a mí se me pudrían las anginas. Algunos le llaman las aníbalas, no sé cómo le llaman. Pero allá en México, en Colima, le llamamos las anginas. Y era una continua enfermedad porque duraba un tiempito, un mes y medio sano y volvía la infección, y volvía la infección, y volvía la infección. Pero bendito Dios que un día el Señor me sanó. Un día que mi patrón me mandó para la casa de tan enfermo que estaba con la fiebre, porque la infección en las aníbalas, en las anginas, era tan fuerte que me provocaba fiebre continuamente. Y me mandó el patrón para la casa y no me vine para la casa, me fui para la iglesia y le canté al Señor con dolor en mi garganta, con toda mi fuerza. Ese día, le estoy hablando de aproximadamente unos 32 años atrás, que nunca más se me volvieron a infectar las anginas. Y Dios me ha concedido una voz que puedo predicar, puedo cantar, puedo exaltar el nombre de Cristo, y nunca más se me volvieron a infectar las anginas, porque Cristo me sanó de una enfermedad crónica. A mí los doctores me querían operar para sacármelas. Por cierto que ya estaba aprobada la operación por la aseguranza donde yo trabajaba, pero el Señor me sanó y tuvimos que cancelar. La operación fue cancelada porque el Señor Jesucristo manifestó sus obras en mí. Bendito sea el Señor. Y nunca más se me volvieron a infectar las anginas. Bendito sea el Señor. Dios manifestó sus obras en mí. Bendito sea el Señor. Como el Señor también quiere manifestar sus obras en ti, querido amigo, querida amiga. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero cualquier necesidad que tú tengas, cualquier enfermedad, achaque en tu cuerpo,
el Señor es poderoso, aleluya, para sanarte, para librarte de toda opresión del maligno, porque Dios es poderoso para manifestar sus obras en ti. Alabado sea el Señor. Mira, el Señor, después de que le preguntan los discípulos, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciese ciego? Jesús responde y dice, ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bendito sea el Señor. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Por qué razón había nacido ciego? En el plan divino de Dios, Dios permitió que naciese ese hombre ciego, porque en el plan del Señor, en el programa de Dios, ya estaba en sus planes de que un día el Señor iba a llegar a esa persona y que el Señor se iba a manifestar a él, iba a manifestar sus obras, su poder, y lo iba a sanar con el propósito de que aquel hombre conociera al Dios vivo y verdadero, conociera a Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, y se rindiera a él. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mira, el siguiente versículo dice, me es necesario, dice el Señor Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. El Padre envió a su único Hijo. Aleluya. Y dijo el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Alabado sea Cristo. Está hablando que mientras Él estuviera sobre esta tierra, aleluya, Él le convenía hacer las obras del Padre que le había enviado. Vendría la noche cuando que ya lo iban a crucificar, iba a resucitar y se iba a ir, y ya el Señor ya no iba a estar corporalmente acá. Bendito sea el Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿se da cuenta? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aleluya. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Cristo es la luz. Y Dios quiere que andes en luz, que no vivas en tinieblas, que no vivas en ignorancia, que no vivas en oscuridad, sino que camines en luz. Pero para eso hay que recibir al que dijo, yo soy la luz. Aleluya. Después de que dijo esto el Señor Jesús, hizo algo que para muchos ha de haber sido muy inhigiénico, ¿verdad? Dije la palabra inhigiénico, no muy higiénico el Señor, porque hizo algo que no cualquiera lo hace. El Señor escupe en tierra, dice el verso 6. Mire cómo trabaja el Señor. Es que Él es soberano, Él es Dios. Él hace como Él le place hacerlo. Amén. Fíjese que cuando vemos que el Señor sanó, le devolvió la vista a Bartimeo, el Señor tocó sus ojos. Gloria a Dios. Le tocó los ojos solamente. Amén. Y a este no solamente, no le tocó los ojos. Primero, el Señor escupe en tierra. Es que el Señor obra como Él quiere hacer. Él hace como Él le place. Él hace como Él quiere hacer. Por eso Él es Dios soberano, que nadie le puede decir a Él lo que debe de hacer, que nadie le puede decir al Señor cómo debe de hacerlo, porque Él es Dios. Amén. Usted debe de creer que Jesucristo es Dios, porque Él es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea su nombre. Y es Dios soberano. Aleluya. Uno de sus atributos es que Él es soberano. Nadie le puede decir al Señor cómo hacer las cosas, o cuándo hacerlas, o cómo hacerlas. Él obra como Él quiere. Bendito su nombre. Y en esta ocasión el Señor escupe en la tierra. Amén.
Yo no sé si alguna vez usted ha tenido alguna experiencia donde usted escupe en una tierra donde hay polvo. Amén. Porque a veces no nos fijamos en esas clases de detalles. ¿Por qué? Porque decimos es una cosa muy inhigiénica. No es muy higiénico. Es más, hay gente que hasta le dice a uno cuando uno escupe que no debe de escupir. Pero el escupir es muy natural. Naturalmente que no vamos a andar escupiendo en cualquier lugar. Amén. En este caso el Señor escupió en tierra. Yo creo que no hay ningún problema cuando alguien escupe en la tierra. Y los que han escupido en la tierra, usted va a ver que en el polvito se hace una bolita con la saliva, el polvo y la saliva. Se hacen como una bolita de lodo. Precisamente eso es lo que el Señor quería hacer, lodo, con su saliva y el polvo de la tierra. Y esa fue la forma que Él quiso hacerlo. En esta ocasión el Señor, repito, porque Él hace como Él le place, porque Él es Dios soberano. Bendito su nombre. Mira lo que dice. Dicho esto, verso 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Ok? Yo creo que los discípulos estaban viendo claramente lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, para cualquier persona escrupulosa, porque hay gente escrupulosa, ¿cómo voy a creer que el Señor escupe en tierra? ¡Ay, qué sucio haber sido! Y agarró la saliva con el polvo de la tierra, hizo lodo con la saliva y la tierra y la tomó el Señor en sus manos, esa saliva con el lodo. Y dice la Biblia que le untó ahí en donde, yo no sé si tenía las bolas de los ojos o solamente las cuencas, los portillos ahí. Y el Señor unta porque era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, posiblemente no tenía ni siquiera las bolas de los ojos ahí. Pero dice la palabra que el Señor hizo saliva dice, e hizo lodo con la saliva. Y untó el lodo, untó, dice la palabra, con el lodo, oh sí, los ojos del ciego. Tenía ojos, pero no tenía vista. Amén. Y ahora que el Señor le unta el lodo ahí en sus ojos, que no veían porque nunca había mirado, porque nació de nacimiento ciego, jamás había mirado la luz del día este hombre. El Señor le dijo, amén. Imagínese la escena, aquel hombre ya está con el lodo untado ahí. Y el Señor le dice, porque hay que hacer como el Señor dice. Amén. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero ¿qué nos dice el Señor? El que a mí viene, ¿qué quiere el Señor? Que vengas a Él. Que vengas a Él. El Señor dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que vengamos a Él. El Señor nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué nos está diciendo? Que si queremos estar en el camino hacia el reino de los cielos, tenemos que venir a Cristo porque Él es el camino. Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres estar en la verdad o quieres estar en la mentira? ¿Quieres estar en la verdad o quieres estar en el engaño? ¿Quieres estar en la verdad o quieres estar en la falsedad? Tú tienes que hacer algo, venir a Cristo, venir a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que hacer como el Señor dice. Amén. El Señor nos pide, aleluya, que si le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos manda, oiga, ¿qué estamos haciendo entonces? Engañándonos a nosotros mismos, porque mucha gente le dice al Señor, Señor, pero no lo obedece. Amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Y qué nos manda el Señor? Que vengamos a Él, que lo sigamos a Él.
Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué me toca hacer a mí? Abrirle la puerta al Señor de mi corazón, rendirme a Él. Amén. Y si yo lo hago, yo voy a ser el beneficiado. Dios no se beneficia de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros somos los necesitados. Él sin mí es Dios. El Señor sin ti y sin mí, Él sigue siendo Dios. Es Dios por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero yo sin Dios no soy nada. Yo sin Dios me pierdo en la condenación eterna. Yo sin Dios me pierdo por toda la eternidad en el lago de fuego. Yo sin Dios, oiga, me seco, me muero por siempre. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Cristo. Aleluya. Nosotros necesitamos del Señor, bendito su nombre, y hacer como Él nos manda. Bueno, ahora el Señor le unta el lodo en los ojos de este hombre que estaba ciego. Hasta este momento sigue ciego. Ya tiene el lodo puesto en los ojos, pero todavía sigue ciego. ¿Por qué? Porque le falta hacer algo. Someterse a la obediencia del Señor. Hacer lo que el Señor manda. Déjame decirte que cuando hacemos lo que el Señor nos manda, es cuando recibimos el beneficio, es cuando las obras de Dios se manifiestan en nosotros. Alabado sea Cristo. Cuando obedecemos a su llamado, cuando nos humillamos a Dios, cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando hacemos como Él nos manda, entonces recibimos el beneficio, o sea, las obras de Dios se manifiestan en nosotros cuando nosotros obedecemos. Si este hombre solamente hubiera recibido el lodo que el Señor le unta en los ojos y no hubiera hecho lo que el Señor le manda, porque el Señor ahora que tiene el lodo, cuando Cristo le pone el lodo en sus ojos, ahora Jesús le manda algo, nuestro Señor Jesucristo le manda a este ciego algo y le dice, mira, versículo 7, ¿lo tiene ahí? Vea el versículo 7 del capítulo 9 de San Juan. Y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. O sea, quiere decir, estanque del Siloé quiere decir traducido, quiere decir enviado, enviado. Oh, bendito sea. Dice la última parte del versículo, fue entonces, obedeció, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si este hombre en lugar de irse al estanque del Siloé, se va y se mete a una casa por ahí y le dice, a ver, denme agua y me voy a echar? No hubiera recibido la vista. Tenía que ser exactamente como el Señor le manda que haga. Tenía que ir al estanque del Siloé, precisamente y exclusivamente ir al estanque del Siloé, que traducido quiere decir enviado. Tenía que ir al estanque del Siloé. O sea, ahí está, aleluya, de que si hacemos como el Señor nos manda, repito, vamos a recibir los beneficios de Dios. Vamos a experimentar las obras de Dios manifestadas en nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Qué le demanda Dios al hombre? Dios demanda a todos los hombres. Grábese bien esto, amigo, amiga, hermano, hermana. Apúntelo ahí. ¿Qué Dios demanda a todos los hombres? Dios demanda a todos los hombres que nos arrepintamos de corazón, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos humillemos a Dios. Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Eso es lo que Dios le está pidiendo al hombre, a la humanidad, que el hombre se arrepienta. Porque si no hay arrepentimiento, oiga, no hay salvación para nosotros. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, porque Él es poderoso, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados.
pero Dios nos pide, Dios nos demanda que nos arrepintamos de todo corazón, que reconozcamos a su Hijo amado Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra alma. La Biblia dice que todos los que recibieron a Cristo, los que creyeron en su nombre, Dios el Padre les dio o nos dio potestad, nos dio poder, autoridad y dominio. Gloria al Señor, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creemos en su nombre. Aleluya. Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Tenemos que hacer como Dios demanda, como Dios nos pide, como Dios nos manda. En este caso, el Señor le dijo: ve y lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Ahora sí, después de que él obedece lo que el Señor le manda, dice: y volvió y regresó viendo. Recibió la vista. No fue hasta que él obedece al Señor, hace exactamente como Cristo le dijo, se lava, no en cualquier lugar, sino exactamente fue a lavarse al estanque del Siloé, exactamente como el Señor le dijo. Si nosotros hacemos, amigos, amigas, como el Señor nos dice que hagamos, ahora, ¿cómo vas a saber qué es lo que Dios te dice que hagas? Tienes que leer su palabra. Tienes que leer la palabra en la Biblia, en la santa palabra del Señor. Vas a encontrar lo que Dios nos dice que hagamos. Y también vas a encontrar lo que Dios te dice que no hagas. Amén. Aquí vas a encontrar de que Dios demanda que nosotros perdonemos a los demás las ofensas que nos hacen. Aquí vas a encontrar que el Señor nos manda que no guardemos rencores. Aquí vas a encontrar que el Señor nos dice que no nos venguemos nosotros, que no seamos vengativos, que no paguemos mal a nadie, mal por mal. Aquí vas a encontrar que el Señor nos dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Aquí vas a encontrar que Dios nos manda que si tu enemigo tuviere sed, el Señor te dice que le des de beber. Amén. El Señor te dice también en su palabra que si tu hermano peca contra ti 70 veces 7, también dice el Señor que esas 70 veces 7 lo tenemos que perdonar. Gloria al Señor. El Señor nos manda en su palabra, aleluya, de que ninguno de nosotros pensemos mal de nuestro prójimo, que ninguno de nosotros pensemos mal de nuestro hermano en nuestro corazón. Todo eso nos manda el Señor. Aleluya. Y si nosotros obedecemos, nosotros seremos beneficiados, viviremos en paz, viviremos con seguridad, viviremos con gozo, con alegría, no teniendo rencores contra nadie, no estando enemistados con nadie, cuando obedecemos al Señor en su palabra. ¿Y dónde vas a encontrar todo lo que nos demanda el Señor? En la Biblia, en la santa palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Este hombre obedeció exactamente como Jesús le dijo que hiciera, que se lavara, que se quitara el lodo, se lavara el lodo que él mismo le puso ahí en sus ojos y lo mandó al estanque del Siloé. Este hombre obedeció, fue y se lavó y regresó o volvió viendo, volvió mirando, recibió el beneficio del Señor porque fue obediente al Señor. Bendito sea el Señor. Y eso fue oído, conocido en Israel. Se divulgó la noticia porque aquel hombre ciego de nacimiento era conocido por muchas personas. Los fariseos, que eran enemigos de Cristo, habían conocido a ese hombre. Algunos y otros no, pero muchos lo conocían. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra. Verso 8. Se divulgó la noticia. Entonces los vecinos
Y los que antes le habían visto que era ciego, decían, oiga lo que decían, ya lo veían viendo, oiga, naturalmente que era una novedad inmensa, una novedad grande. Gloria al Señor, porque este hombre ya tenía mayoría de edad, dice la Biblia, o sea, este hombre ya tenía más de 30 años, según la mayoría de edad de un judío. Había sido por más de 30 años ciego de nacimiento. Naturalmente que era conocido de muchísima gente, porque además de que era ciego también mendigaba, pedía limosna. Y los limoneros en los pueblos son conocidos. Amén. Conoce uno a las personas de un pueblo que son cieguitos, porque los ve uno que andan pidiendo limosna y son conocidos. Yo me recuerdo de un señor allá en mi pueblo, en México, en Villa de Álvarez, Colima, de que este hombre era muy conocido porque estaba cieguito, pero tocaba muy bonito la guitarra. Y este hombre se subía a los camiones urbanos y naturalmente que pues no le cobraban, y traía un niño que lo llevaba de la mano, y este hombre cuando se subía al camión pasajero entonaba unos cánticos ahí muy bien tocados con la guitarra, muy bueno para la guitarra, la requinteaba la guitarra que casi la hacía hablar. Y era conocido de todas las personas, este señor. Amén. Así era este ciego que ahora está viendo. Fue la gran novedad en ese lugar, de que la gente decía que no. ¿Es este aquel que mendigaba? ¿Es este aquel que estaba ciego? Y ahora ve cómo sucedió eso. ¿Cómo sucedió? Oiga lo que dice. Le voy a repetir el versículo 8. Lo que están apuntando, capítulo 9, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? ¿Se da cuenta que era un hombre que mendigaba, que pedía limosna? Amén. Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Pero él decía, él contestaba cuando oía a la gente que decían, él es. Otros decían, no, se parece a él. Él decía, no, yo no me parezco. Él decía, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Y decía, yo soy aquel ciego, pero ahora veo, ahora tengo la vista. Aleluya, Dios había manifestado sus obras en él. Dios había manifestado sus obras en él, pero aún faltaba algo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y eso es importante. Dios quiere que nosotros contemos de las obras que el Señor hace, que otras personas sepan, conozcan las obras de Dios que Él manifiesta. O sea, Dios quiere que nosotros demos testimonio de sus obras. Oiga, le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, oiga, aquí está dando testimonio de Jesús. Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. ¿Quién es el que hace las obras? Jesús. ¿Quién es el que hace los milagros? Jesús. No es María, ni Guadalupe, ni el Santo Niño de Atocha los que hacen milagros. Es Cristo Jesús el que hace obras maravillosas, el que hace milagros genuinos y verdaderos. Aleluya. Es Cristo el Señor. Bendito su nombre. Oiga lo que testificaba este hombre que ahora ya no es ciego, ahora ya ve. Gloria al Señor. Respondiendo y dijo, aquel hombre, porque la pregunta era, le preguntaban, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo? A mí me han dicho, oye, ¿y cómo si tú eras una persona muy enferma y aparte de enfermo eras un borracho empedernido? ¿Cómo ahora has cambiado? Me dicen, no, yo no he cambiado. Les digo, Cristo me cambió. Jesucristo me libertó. Jesucristo me libertó del vicio. Jesucristo me ha dado vida nueva. Jesús me sanó, me libertó. Aleluya. Eso se lo decimos a las personas para que también ellos pongan la confianza, pongan su fe en el único Dios vivo y verdadero. Aleluya. Que pongan su confianza en Cristo Jesús, el Señor. Alabado sea el Señor. Él decía, cuando le preguntaban,
¿Y cómo? ¿Cómo ahora ves? Aleluya. Oh, él decía, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondía, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, en pocas palabras dice, obedecí a lo que Jesús me dijo. Obedecí a lo que Jesús me dijo. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aleluya. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Querían saber dónde estaba el Señor Jesús. Jesús ya se había ido. Jesús ya se había ido. Aquel hombre, cuando le preguntaron, ¿dónde está el que te abrió los ojos? No lo sé, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Oiga, fue un gran acontecimiento. Llevaron a aquel hombre que había recibido la vista ante los fariseos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le habían abierto los ojos. Y estaba en la ley mosaica, estaba prohibido hacer cualquier obra en el día sábado porque era violar la ley de Moisés. Mas sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo nuestro Señor es Señor aún del sábado. Aleluya. El Señor Jesucristo es Señor aún del sábado. Gloria al Señor. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El mismo testimonio. Aleluya. También les testificó a los fariseos cómo Jesús le había dado la vista. Me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Oiga. Empezaron a echarle tierra al Señor Jesús. No procede de Dios. Oiga, pero si nadie jamás había abierto la vista a un ciego de nacimiento. Este hombre, dijeron ellos, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Lo que ellos no entendían, que Jesús es Señor aún del día de reposo, aún es Señor del día del sábado. Sobre el sábado, el día de reposo, Cristo está sobre eso. Bendito su nombre. Otros decían, había división. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entendían que un hombre pecador no podía hacer esas señales, esos milagros que solamente Cristo llegó a realizar. Bendito su nombre. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, pobre muchacho, el que había sido ciego, porque ahora ya está viendo. Lo traían para allá y para acá. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, aún el que había recibido el milagro, la sanidad, la vista. También él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Porque cuando le preguntan que qué creía, qué decía acerca de él, dijo, yo creo que es un profeta. Amén. Todavía le faltaba a este hombre conocer al Señor como su Salvador, como su Redentor, como su Dios, como el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y él dijo que era profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. O sea, los judíos no creían que este ciego de nacimiento antes había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tuvieron que traer a sus padres para consultarle y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, se da cuenta que era un hombre ya de mayor de edad. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos,
Los judíos eran terribles. Amén. Ellos, cuando alguna persona le creía al Señor Jesucristo, ellos los expulsaban de las sinagogas. Se enojaban tanto con alguna persona que creía que Jesús era el Hijo de Dios, lo expulsaban de la sinagoga. Se vengaban de él echándolo fuera de la comunidad judía, lo echaban fuera de la sinagoga. Dice cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Se da cuenta? Estaban amenazada la gente y tenían temor de declarar que Jesucristo era el Mesías o el Salvador del mundo. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Qué terrible, amén. Ahora, me voy a brincar unos versículos, pero usted léalo porque se me está acabando el tiempo. Me quedan 2 minutitos nada más. Usted léalo todo el capítulo en la casa. Vamos a terminar acá, donde a este muchacho, este joven varón que había sido ciego, lo expulsaron de la sinagoga. Verso 33. Oyó Jesús que le habían expulsado, mire. Y hallándole, eso es lo que el Señor quería, concluir con esto. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Ahí se manifestó el Señor como su Salvador, como el Hijo de Dios. Y aquel hombre creyó en Jesús. Oye lo que dice. Y él dijo, verso 38, creo, Señor. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Usted sabe que al único que se adora es Dios. Cuando aquel hombre que recibió la vista creyó en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, lo adoró, se postró y lo adoró. Y él sabía que al Señor Dios solamente hay que adorar. O sea, lo reconoció como Dios, ya no como profeta, sino como Dios. Porque primero cuando le preguntaron qué creía acerca del que le había abierto los ojos, dijo él, yo creo que es un profeta. Pero ahora creyó en Jesús como su Señor, como su Dios y como su Salvador, y se postró y lo adoró. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Amigo, se me acabó el tiempo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Ahí donde estás, dile, Señor, creo en ti con todo mi corazón. Me rindo a ti, Señor, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma. Creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.